Alejandro Magno. A lo largo de su vida, también circularon rumores sobre su bisexualidad y su incapacidad para tener hijos, contribuyendo a una sensación de vulnerabilidad en su legado. Sus fracasos en relaciones personales, como su matrimonio con Roxana, se sumaron a las complejidades de su carácter. Las conquistas que lo llevaron a expandir su imperio y la imagen que cultivó de sí mismo como un líder casi divino, alimentaron mitos y leyendas que perduran hasta hoy. La fascinante historia de Alejandro Magno es un entrelazado de ambición, poder y conflictos que ha cautivado al mundo durante siglos. Acompáñanos en esta épica travesía a través del tiempo. En cada batalla, cada traición y cada secreto de la vida de Alejandro Magno se revelará la verdad detrás de su legendaria figura. No te vayas. Lo que está por venir es una historia de ambición desbordante, conquistas asombrosas y rivalidades. Prepárate para sumergirte en un bucle del tiempo donde la grandeza se forja en el campo de batalla. La leyenda de Alejandro está a punto de cobrar vida y tú serás testigo de su extraordinaria odisea. No olvides suscribirte, darle like y compartir tu opinión sobre esta fascinante historia. Sin más preámbulos, comencemos. Tras el asesinato de su padre, Filipo II, en el año 336 a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia a la edad de 20 años, asumiendo el peso de un imperio y sus ambiciones. En su afán de consolidar su poder, rápidamente unificó Grecia, derrotando a la Liga Beocia y utilizando su astucia militar para someter a las ciudades-estado que amenazaban su autoridad. Pero no nos adelantemos y empecemos desde el principio. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pella, la antigua capital de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia, una mujer de fuerte carácter y convicciones profundas. Desde su llegada al mundo, su madre lo colmó de expectativas, convencida de que su hijo era el resultado de un amor divino, ya que creía que era el hijo de Zeus, lo que alimentó una profunda conexión emocional entre ambos. Olimpia inspiró en Alejandro un sentido de destino único, que marcaría su vida desde sus primeros años. A la edad de 13 años, Alejandro comenzó su formación académica bajo la tutela del destacado filósofo Aristóteles, quien se convirtió en su mentor. Este periodo de educación fue fundamental en la vida de Alejandro, ya que Aristóteles no solo le enseñó sobre el saber clásico y la filosofía, sino que también le inculcó un amor por la cultura y el conocimiento. A través de sus estudios, Alejandro desarrolló una visión del mundo que combinaba su ambición por el poder con un aprecio por la refinada cultura griega. Esta influencia filosófica lo ayudaría a forjar su identidad y su futura visión de un imperio cultural y militar. La relación de Alejandro con su madre también jugó un papel crucial en su formación. Olimpia era una figura poderosa en su vida, una mujer que le inculcó la idea de grandeza y el destino glorioso que le esperaba. Su vínculo era fuerte y afectuoso, y la fe que Olimpia tenía en sus habilidades lo motivó a aspirar a logros extraordinarios. Sin embargo, esta relación también generó tensiones, en ocasiones influyendo en su carácter y su enfoque hacia el liderazgo. La figura de su padre, Filipo II, aunque influyente en su vida, se tornó compleja a medida que Alejandro crecía. Filipo era un rey destacado y estratega militar, responsable de la consolidación de Macedonia como una potencia en Grecia mediante conquistas y diplomacia. Sin embargo, su ambición también generó conflictos con su hijo. Alejandro, al ser un joven con una fuerte personalidad y ambiciones propias, empezó a resentir la autoridad de su padre y la forma en que gobernaba. Un incidente significativo ocurrió en un banquete, donde Alejandro tuvo desavenencias con el resto de la familia real cuando su padre mostró preferencia por una nueva amante y despreciaba abiertamente a su madre. Este desacuerdo se intensificó cuando Filipo, por razones políticas y personales, tomó decisiones que no coincidían con las expectativas de Alejandro. Ahora nos adentraremos en la parte más controvertida de esta historia, donde desvelamos secretos intrigantes de la vida de Alejandro Magno que quizás no conocías. Prepárate para sorprenderte con revelaciones sorprendentes sobre el legendario conquistador.
Alejandro Magno, quien tuvo una notable relación amorosa con Roxana, desafió las convenciones de su tiempo. Casado con ella por amor, también mantuvo vínculos cercanos con hombres, incluyendo a su amigo Hefestión, con quien se cree que compartía una conexión profunda. En la antigua Macedonia, era común que los reyes tuvieran amantes masculinos. Esta dualidad en sus relaciones no solo refleja su carácter, sino también las normas de su época, donde la intimidad entre hombres era aceptada y celebrada, añadiendo complejidad a su legado. Roxana, originaria de Bactria, fue una figura crucial en la vida de Alejandro Magno. Él la conoció durante su campaña en Asia Menor, donde su belleza y astucia lo cautivaron. A pesar de tener acceso a muchas mujeres, Alejandro eligió a Roxana como su esposa, destacando su amor genuino en un mundo de alianzas políticas. Su influencia se extendió más allá de su matrimonio, ya que Roxana se convirtió en un símbolo de la unión entre culturas. La elección de Alejandro subrayó su deseo de unificar los mundos griego y persa, impulsando su legado. La relación de Alejandro con su amigo Hefestión iba más allá de la amistad, y se cree que compartían una profunda conexión emocional y afectiva. Su cercanía se reflejó en la lealtad que Hefestión mostró a lo largo de las campañas de Alejandro. Aunque la naturaleza exacta de su relación ha sido objeto de debate, muchos historiadores sugieren que existía un amor platónico o incluso romántico entre ellos. Como lo mencionamos antes, este tipo de relaciones del mismo género era característico de la cultura macedonia, donde las relaciones entre hombres eran bien vistas y frecuentemente celebradas. Sin embargo, Roxana tuvo 2 hijos con Alejandro y Filotas, aunque algunos historiadores han cuestionado su paternidad, argumentando que Alejandro era estéril debido a un golpe en los genitales durante una batalla. Tras la muerte de Alejandro, los hijos fueron considerados por algunos como ajenos a él, lo que generó incertidumbre política y conflictos en su legado dinástico. Salimos de esta parte controversial de la historia y te invitamos a que compartas tu opinión sobre las relaciones del mismo sexo en los comentarios. Ahora, continuemos con este fascinante relato. La ambición de su padre por el poder y la determinación de su madre de que él era un elegido por los dioses. Estos primeros años de vida de Alejandro Magno, marcados por su nacimiento en un entorno cargado de expectativas, su educación con Aristóteles, su apego emocional a su madre y los conflictos con su padre, sentaron las bases para el gran conquistador que llegaría a ser. Tras ascender al trono de Macedonia, sabía que su destino era mucho más que gobernar una pequeña región. En el año 336 a.C., comenzó su ambiciosa campaña de conquistas, marcando el inicio de una era de grandeza. Su primera gran batalla tuvo lugar en el río Gránico. Allí, con un ejército de aproximadamente 32.000 hombres a su mando, Alejandro se enfrentó a las fuerzas persas. Al amanecer, con una audaz maniobra, cruzó el río y lanzó un ataque inesperado. A pesar de que sus enemigos eran superiores en número, la valentía y la estrategia de Alejandro resultaron decisivas. Con cada golpe y carga, sus guerreros, inspirados por su líder, lograron una victoria contundente, asegurando así las ciudades griegas de Asia Menor y cimentando su reputación como un formidable conquisto. 2 años después, en el año 333, Alejandro se enfrentó al rey persa Darío el III en la famosa batalla de Isos. En un terreno montañoso del sureste de Turquía, las fuerzas de Darío eran superiores, pero Alejandro, astuto como siempre, utilizó la geografía a su favor. A lo largo de la feroz batalla, la determinación de Alejandro brilló al liderar a sus hombres en un ataque decisivo contra el flanco persa. Así, la confusión se apoderó de las tropas enemigas, y su victoria no solo le abrió las puertas de Siria, sino que también resultó en la captura de la familia de Darío, lo que le daría una ventaja estratégica inestimable. El punto culminante de su carrera militar llegó en la batalla de Gaugamela, también conocida como la Batalla de Arbela, en el año 331. Aquí se enfrentó nuevamente a Darío, quien había reunido un ejército imponente que superaba en número al de Alejandro. Pero el joven rey,
con unos 47.000 hombres, no se dejó intimidar. Con un impresionante despliegue de estrategias tácticas, logró maniobrar a sus tropas y flanquear al enemigo. La victoria fue aplastante. Darío huyó en desbandada, dejando el camino libre para que Alejandro se adentrara en el corazón de Persia. ¿Qué parte de esta historia te ha gustado más? La última gran batalla en la que Alejandro se destacó fue en Hidaspes, luchada en el año 326 a.C., contra el rey Poro en el norte de la India. Aquí, Alejandro demostró nuevamente su brillantez táctica al enfrentarse a un ejército que incluía elefantes de guerra. Sin embargo, esta batalla fue más que una simple confrontación militar. Fue un indicativo de los límites de su ambición. Después de Hidaspes, Alejandro enfrentó crecientes tensiones dentro de su propio ejército. Algunos de sus generales, como Cleitos el Negro, comenzaron a criticar su creciente ambición y las extravagantemente opulentas demostraciones de su poder. Se rumoreaba que la creciente influencia de los macedonios y los hombres de Alejandro sobre las ciudades conquistadas generaba envidias. Mientras su ambición lo impulsaba hacia adelante, también cultivaba descontento entre aquellos que veían su egocentrismo como una traición a las raíces macedonias. Alejandro falleció en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia en junio del año 323 a.C., a la edad de 32 años. Las circunstancias de su muerte han sido objeto de especulación y teorías a lo largo de la historia. Durante sus últimos días, Alejandro padeció fiebre alta, problemas abdominales y sufrió convulsiones y parálisis. Si te ha gustado este video, te sugerimos que veas otra fascinante historia aquí en nuestro canal. Caída del Imperio Romano. Poder, lujuria y depravación. Continuamos. Algunos historiadores creen que Alejandro había sido envenenado. Las teorías sugieren la posibilidad de un veneno lento, como la planta conocida como estricnina, que podría no haber tenido un efecto inmediato, lo que se alinea con la naturaleza de su enfermedad prolongada. Es posible que su muerte fuera el resultado de una conspiración entre sus rivales en el ejército o cortesanos, que temían que su ambición lo llevaría a convertirse en un tirano. La muerte de Alejandro dejó un vacío de poder en su vasto imperio, y su último deseo de encontrar un sucesor quedó sin cumplir. A su muerte, se ordenó que su cuerpo fuera embalsamado, y sorprendentemente, su funeral se convirtió en un evento monumental que fue objeto de disputas entre sus generales. Finalmente, en el año 312 a.C., Roxana y Alejandro IV fueron asesinados por orden de Casandro, uno de los rivales de Alejandro que deseaba consolidar su propio poder en Macedonia. La tragedia se completó con la desaparición de los descendientes de Alejandro Magno, dejando atrás un legado marcado por la ambición, la traición y un final desgarrador. Así, la historia de Alejandro no solo se cuenta en victorias épicas y conquistas vastas, sino también en la desdicha que enfrentaron su esposa y su hijo tras su prematura muerte. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Te esperamos en la próxima entrega para seguir explorando juntos. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que te haya gustado esta historia fascinante. Esto es Bucle del Tiempo. Hasta la próxima.